Seguimos conversando con el señor Oscar Misle, presidente de SECODAP. Y respeto a la diversidad, agresión como forma de vínculo, abandono más allá del físico, abandono en la convivencia. Esos son los tres elementos que usted ha visto en estos encuentros de familia que hace SECODAP. ¿Cuáles son las repercusiones de estos tres elementos en el venezolano? En el venezolano. Yo invitaría a que nos hagamos la pregunta, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, salimos a la calle, estamos en nuestros espacios de trabajo o estamos en nuestros espacios sociales? ¿En qué invertimos tiempo? Porque si tú vas a una fiesta, yo no sé si es la experiencia de una reunión social, habría que contabilizar cuál es el tiempo que dedico criticando a los demás, hablando de los otros, haciendo comentarios en relación a su forma de ser, su situación económica, los problemas familiares, en otras cosas en el chisme, ¿no? ¿Cuánto tiempo invertimos en el chisme? Entonces el hecho de yo no sentir que me puedo divertir con los demás, sino a costa de los demás, porque no tengo espacios para poder hablar de nosotros, sino de los otros, eso repercute, ¿no? Porque eso va creando climas, eso va creando círculos de violencia, inclusive simbólica, porque la relación con el otro no es simplemente de cercanía y de conexión. Eso tiene una implicación. Lo otro que está presente es el tema de cómo acepto yo el que es diverso. En una sociedad donde hay polarización, en donde hay diversidad, en donde hay violencia, en donde hay agresión, en donde hay dificultades para la relación, tengo que preguntarme qué relación tiene eso con lo que pasa en la casa. Porque lo que yo formo en la familia se refleja en la sociedad. Entonces tendríamos que decir, siempre estamos buscando que el trabajo se haga afuera, que las cosas cambien afuera, pero yo no reviso lo que está pasando en la casa. Cuando entro al ascensor, saludo a la persona del ascensor. Cuando voy en el tráfico, tengo paciencia. ¿Existen los buenos días, señor Misle? Porque eso es algo que realmente a mí me sorprende. Yo no sé si tiene que ver con mi educación, quizás con mi entorno. Fundamental. El buenos días, el por favor, el gracias. Eso prácticamente ha desaparecido de nuestro discurso, Claro. de nuestra dinámica diaria en el venezolano. Claro, fíjate que Pilar Sordo, ella habla, es una psicóloga, y ella dice que en la medida en que tú pierdes conexión con el otro, con estas formas cotidianas de hacerle sentir al otro visible, el otro que existe y que importa, hace que esa persona, la frustración que está detrás de la violencia, de sentir que yo soy el responsable de la puerta, pero las personas que entran ni siquiera saben mi nombre, estoy en una clínica y estoy limpiando la habitación y nadie se quita porque piensa que es mi obligación. Eso de sentirme invisible cuando realizo mi trabajo, o estoy en un lugar y está un tipo en el piano tocando y la gente piensa que es el hilo musical y termina y nadie aplaude. Eso que cotidianamente no vemos hace que esa persona se vaya sintiendo desconocida, descalificada, no valorada, y eso Resentida. hace que el resentimiento, que es sentir que yo el oficio que hago no es valorado, el servicio que presto, hace que entonces yo diga, bueno, entonces voy a prestar un mal servicio. Porque con el mal servicio me voy a vengar de la forma indiferente, indolente del otro. Entonces yo creo que hay un tema de la sociedad, es cómo hacemos con el resentimiento. ¿Cómo hacemos con el resentimiento Primero en este país? reconocer que muchas veces nosotros pagamos con otros lo que en la responsabilidad de esa herida, yo lo nombro en el libro que te trae, por cierto. Pero fíjese, señor Misle, porque aquí ya comenzamos con la participación del público. Yo lo cuestiono, dice, excelente invitado, libro Heridas que muerden, heridas que florecen, una obra para difundirla y tenerla de cabecera. Yo ya lo tengo en mi cabecera, usted me lo acaba de regalar. Cuéntanos acerca de este libro y cómo manejar la frustración, el resentimiento que podemos tener hoy en día. Fíjate, Carolina, cuál fue la historia? Yo decía, ¿cómo hacer para que la gente pueda reconocer, identificar eso que estamos hablando para poderlo transformar? El discurso teórico no sirve porque te entra por acá, pero aquí no llega. Entonces yo dije, tiene que ser a partir de historias, tiene que relatos reales todos, que permita que el lector, cuando se encuentra con esa historia, se da cuenta que hay una herida que está mordiendo. Esas heridas son las heridas del resentimiento, de la venganza. Terminamos, mira, si nosotros no resolvemos eso, terminamos amando a las personas que no nos aman porque no fuimos amados por las personas que deberían amarnos. ¿Se entiende eso? Totalmente, porque además no vienes con un maletín en la espalda, vienes con un baúl en la espalda. Con un baúl en la espalda. Ese libro habla de ese baúl. Nos permite sentarnos frente al baúl, reconocer, pero no para de forma masoquista en vernos cuán heridos estamos,
Cuando yo hablo de florecer no es una frase poética, es descubrir que solamente yo puedo resolver eso, en la medida que busco apoyo, pero que las reconozco, que le pongo nombre. Entonces, un poco la idea es que podamos hacer la revisión. Ahora que estamos estrenando el año, que es una maravilla para eso, ¿no? Entender, oye, cuando yo me relaciono, ¿cuáles son mis puntos de intolerancia? Mis debilidades, ¿Cuáles son mis quizás. propias debilidades? Porque además les voy a dar una buena noticia. ¿Cuál es? Que las debilidades, la vulnerabilidad es lo que realmente nos acerca al otro. Cuando yo parto del éxito, del poder, de todo aquello que más bien me pone a competir, y ese es otro tema, no estoy en contra de la sana competencia, pero yo no sé cuál es el hilo de la sana competencia y la competencia insana, porque lo que vemos en la realidad es que todo es válido siempre y cuando yo pueda obtener lo que tú tienes que yo no tengo. Y si tú tienes profesión, estudios, tienes estatus, entonces tú eres un rival, porque me pones en desventaja. Es decir, es mucho más fácil acercarte a la otra persona cuando estás vulnerable, cuando estás triste, cuando estás deprimido, quizás cuando quieres que la otra persona te escuche, a Claro. cuando vas a decir comparto mis triunfos contigo. Ay, sí. El otro genera envidia, resistencia, pero cuando tú te acercas de la vulnerabilidad y te quitas tú, fíjate lo que voy a decir, está en el libro, si lo quieres, tu condón emocional, estoy hablando de preservativo emocional, que te lo pones para no mostrar precisamente tu debilidad, tu vulnerabilidad, tus miedos, tus angustias, porque yo tengo que ser fuerte, yo tengo que ser exitoso, yo tengo que demostrar que valgo. Entonces eso hace que me aísle, me pongo mi preservativo, me relaciono, pero no me conecto. Entonces más bien es una relación muchas veces utilitaria. Yo me relaciono contigo siempre y cuando voy a obtener un beneficio. Ese es cuando no lo hago desde la vulnerabilidad. Cuando yo lo hago desde la vulnerabilidad y lo hago desde mis heridas, yo puedo sentarme contigo, Carolina, y si yo tengo un duelo, y tú has vivido un duelo parecido, o estoy descontento por algo, Ahí nos vinculamos. vamos a vincularnos, y yo diría más que vincularnos, nos conectamos, porque comienza un diálogo sin menos defensas, sin menos juicios, sin menos prejuicios, que hace que realmente se dé esa palabra que a veces no la entendemos, que es la compasión, que es vivir la pasión con el otro. Compasión es lástima, ¿ok? No es lástima, compasión. Entonces nos hace falta eso socialmente. ¿Y cómo podemos conectarnos en un país donde hay tanta intolerancia, donde hay tanta polarización, que lo vemos desde nuestros vecinos hasta el área política? Ok. ¿Cómo podemos conectarnos? ¿Cómo conectarnos? Tú sabes que yo esa pregunta siempre me la hacía. Y yo decía, ¿cómo hacer? Y me di cuenta porque resulta ser que en un taller que hice, dicen que los problemas, por ejemplo, de los conflictos, si tú lo ves en preescolar y lo ves en primaria, en bachillerato, en la Asamblea Nacional o en el país, tienen las mismas características. Hay alguien que piensa distinto que el otro, hay alguien que quiere tener la razón siempre, hay alguien que utiliza el poder para hacer valer sus ideas y falta el diálogo. Analiza eso en unos niños de 5 años, de 15, de 20 y de 31. Entonces, ¿qué es lo que está faltando? ¿Cómo utilizo el poder? Si lo utilizo como servicio o como una forma de dominar y de controlar al otro. ¿Cómo utilizo la comunicación? Si realmente hay una percepción que tienen los muchachos, y yo creo que muchos adultos también, es que muchas veces no nos sentimos escuchados. Nos sentimos oídos, pero no nos sentimos escuchados. Nos sentimos vistos, pero no nos sentimos observados. Entonces creo que esa necesidad hace falta. Ajá, de que usted comentaba que hacía cómo utilizo el poder, cómo utilizo la comunicación, y es importante pensar eso porque los elementos son los mismos, lo que usted comentaba. En el de 5, en el de 15, el de 25, en el de 30, desde el panadero hasta el político. Claro. Falta la comunicación en el país. La comunicación, aprender a escuchar, aprender a aceptar lo que el otro y procesar lo que el otro dice, evitar estas respuestas que se dan rápidas, que no son digeridas o que no son destiladas, para ver un poco eso que tú dices, eso que tú haces, de qué manera me molesta, porque puede ser que sea un espejo que tú me estás mostrando y me da mucha rabia porque no puedo reconocer que eso que está en ti también está en mí. Julio Quijada pregunta, si el mayor porcentaje de violencia viene de zonas populares, ¿por qué no hay más escuelas? Y yo ahí necesito que usted responda de manera muy puntual a esta participación, porque ya nos queda muy poco tiempo. Perfecto. ¿Se requieren más escuelas? Se requieren más escuelas, pero se requiere más trabajo personal, se requiere más trabajo porque no solamente la violencia es un problema de sectores populares. La violencia se expresa de diferentes formas, pero también están los otros sectores. Basta ver un poco lo que sucede en nuestra cotidianidad. Se requieren más que escuelas
y, y más que niños en escuela, mayor o mejor calidad de educación en la escuela, ¿no? Que permita trabajar este tema. Francis Rojas dice, tenemos familias agresivas porque sacamos a Dios del hogar. El tema de creer en algo, más allá que seas católico, Claro. de creer en algo, en un ser superior, ¿eso te ayuda a tener una familia funcional? Funcionar. Mira, eso lo dice la resiliencia, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de superar situaciones adversas y salir fortalecidos. Dice que la fe es un factor importante. Y la fe no solamente en Dios, la fe en algo que a mí me permita darle sentido trascendental a la vida. Sí ayuda, por supuesto. Muchísimas gracias al señor Oscar No, Misle, gracias presidente a ti. de SECODAP. Lamentablemente este es un tema, pero para muchísimo más tiempo la invitación a Primera Página siempre va a estar abierta para usted. Gracias. Y estoy a la orden para los que quedaron. El Twitter mío es @OscarMisle. Muchísimas gracias al señor Oscar Misle por estar el día de hoy Gracias. con nosotros. 7:58.